Hola, hola, buenas tardes hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo estamos en esta maravillosa tarde? Hoy martes de gran bendición. Aquí voy saliendo de trabajar y me preparo y me dispongo para compartirles el evangelio de hoy miércoles, que va a ser de gran bendición. Saludos y bendiciones hasta el lugar donde te encuentres. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta realmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en este camino espiritual hay una ley más perfecta? Que nos cuesta mucho entender, que nos cuesta mucho discernir o actuar relacionado a lo que Dios nos habla. Vamos a leer el Evangelio y al final que sea el Espíritu Santo que nos dé palabras a mí, para ustedes, para entender realmente hoy miércoles de lo que el Señor nos quiere hablar. Mateo 5, 17, 19, y dice así: no crean que he venido a suprimir la ley a los profetas. He venido no para deshacer, sino para traerlo definitivo. ¿Verdad les digo? Mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí es donde yo quiero entrar realmente, en esta parte. Muchos queremos servir a Dios, pero nos cuesta cambiar, nos cuesta actuar con la verdad, como el Señor nos pide que actuemos. Dice su palabra al principio, y está aquí. Por lo tanto, el que ignore el último de ese mandamiento y enseña a los mismos a hacer lo mismo, a los demás a hacer lo mismo, será más pequeño. Si Dios te dio un aprendizaje espiritual bueno, tenemos que enseñar a los demás con nuestros hechos, pero en cosas buenas. Tú no puedes ser predicador o predicadora, o tú no puedes ser de intercesión o intercedora, o tú no puedes ser una servidora o un servidor. Y tú bien sabes que Dios nos está pidiendo que cambiemos en nuestro corazón para poner el ejemplo a los demás. Yo en lo personal, cuando yo comencé este camino de Dios, yo no entendía realmente las cosas. Conforme fui leyendo la palabra de Dios, fui entendiendo que tenía que cambiar yo en mi corazón para que Dios me mostrara muchas cosas. Dice su palabra de Dios al principio que Dios no vino a abolir a los profetas. Él vino a hablar con la verdad. Siempre cuando hay una verdad, a la gente les cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque este camino es de valientes y no de cobardes. Tú y yo no podemos hacer las cosas a medias. Tenemos que hacer las cosas bien, como un guerrero o una guerrera valiente que esté dispuesto o dispuesta a servirle al Señor, como dice su palabra. En cambio, el que lo cumpla y los enseñe será grande en el de los cielos. De ti depende qué tan grande quieres ser tú
en los reinos de los cielos. Mi hermano o mi hermana que me escuchas, si tú le estás sirviendo a Dios a medias y no estás cumpliendo lo que Dios te pide, vas a ser el más pequeño o la más pequeña en los reinos de los cielos. Pero si eres una persona que quiere ser grande en los reinos de los cielos, ¿qué importa lo que te digan de ti? Tú ve y predica la palabra de Dios. ¿O qué importa al que dirán? Tú ve a servir a los retiros. No importa que en cualquier lugar donde estés te hagan mala cara. Tú ve y sírvele al Señor, no al hombre. Y tu servidor o servidora que somos ya, tenemos que recibir a los nuevecitos y mostrarle con amor, con hechos, como dice su palabra, ser grandes y enseñarles para que sean grandes. No podemos tener ese celo espiritual hacia los demás si a lo mejor Dios le ha dado más sabiduría a aquella persona. No podemos seguir así. Al contrario, tenemos que orar más por esa persona para que Dios lo use grandemente. He escuchado asuntos que a veces no van a servir a retiros o no van a la iglesia, que porque al que dirán, que porque los critican. Mi hermano, tú piensas que porque yo estoy aquí en las cámaras compartiéndoles la palabra de Dios, ustedes piensan que yo pasé como pasar así nomás al ahí te va. No, yo he pasado por el fuego. Como dice su palabra, aunque pases por el fuego, nada te pasará. He tenido pruebas, luchas, me han criticado, me han humillado, pero yo sigo cumpliendo lo que el Señor me pide. Si tú eres una persona que te han humillado, te han criticado, te han calumniado, ¿sabes por qué? Porque han visto un brillo en ti y ese brillo le escala a la persona y esas personas no están dispuestas a hacer la ley que nos pide el Señor. Y en cambio tú y yo, si somos personas perseverantes en su palabra o cumpliendo sus mandatos, a muchos les da calar nuestra luz, porque no se esfuerzan como tú y yo nos hemos esforzado. A mí me han calumniado, pero ¿qué crees? Yo me quedo callado, escucho y sigo avanzando, cumpliendo la ley que nos pide el Señor. Como dice su palabra aquí, algo hermoso que dice así: en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Aunque dure la tierra y el sol, la luna y todo, no se va a desaparecer todo esto hasta que no se cumpla lo que hay en la palabra de Dios. De verdad, tú y yo somos destinados a ser profetas de las naciones, y es por eso que tenemos que cumplir lo que el Señor nos está pidiendo sobre la ley. Te invito a que sigamos preparándonos, porque Dios tiene una misión para mí y para ti. Camina en silencio, llénate del amor de Dios en silencio, y Dios te exaltará ante los hombres, y es cuando van a ver que esa luz les va a calar realmente. De verdad, mis hermanos, en esa parte es muy difícil que muchos entiendan esta parte, que tú tienes que servirle a Dios, no al hombre. Muchos han dejado de ir a los retiros, a los seguimientos. ¿Por qué? Porque al que dirán. Y no es así. Frío o caliente, porque Dios vomita a los tibios. Caliente es aquella persona que se esfuerza todos los días con la palabra de Dios. Tibios son los que medio no hacen bien las cosas espirituales. Fríos por los que supuestamente ellos creen en Dios, pero no se esfuerzan por llenarse de la presencia de Dios. Así de que tú y yo pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para cumplir
todo lo que el Señor nos está pidiendo. Claro, también tenemos que renunciar a muchas cosas para poder cumplir lo que nos está pidiendo el Señor. De verdad, te lo digo de corazón. Un guerrero y una guerrera valiente se levanta en el nombre de Cristo y se atreven a pelear la batalla. Su bendición no importa al que dirán. Si te ha tocado, como dice su palabra de Dios, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para las pruebas, porque las leyes que Dios te está pidiendo que tú hagas no va a ser fácil. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.